El movimiento pentecostal nos enseña que el Espíritu Santo es una persona divina como lo son el Padre y el Hijo, y no una mera personificación del poder de Dios. Nos recuerda que nuestra doctrina distintiva es la fe pentecostal, porque sin perder de vista el mosaico teológico, enfatizamos el mover del Espíritu entre los santos, tal como ocurría en la iglesia primitiva. El movimiento pentecostal nos remonta a la culminación de la fiesta de las semanas, la cual llegó a ser conocida como Pentecostés, de griego Pentecostos, que significa quincuagésimo, pues se celebraba 50 días después de la Pascua. Era esencialmente una celebración agrícola de acción de gracias, en la que se ofrecía a Dios la primicia de la cosecha. Fue en esta fiesta que el Espíritu Santo vino a cumplir la promesa del Padre. Se resalta la obra del Espíritu Santo como consolador, intercesor y maestro, un ministerio que es a veces olvidado, pero que resulta ser fundamental para el crecimiento espiritual de cada hijo de Dios. El movimiento pentecostal nos recuerda que los dones espirituales son regalo de la gracia de Dios que capacitan sobrenaturalmente al cristiano para cumplir el ministerio particular que el Señor les haya asignado según las necesidades específicas de la iglesia. 1 Corintios 14 del 2 al 4. Así como que el fruto del Espíritu Santo es la manifestación en la vida práctica del carácter de Cristo en el joven, esto es, los rasgos del carácter que el Espíritu Santo ha desarrollado en un creyente como resultado de su obediencia y sujeción a la voluntad de Dios. En la actualidad, ciertos grupos religiosos han insistido en que ya no es necesario hablar en lenguas, y mucho menos que esto sea la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Pero el estudio de las Escrituras nos lleva a la conclusión de que es el plan de Dios y la evidencia que Él ha escogido. Aunque para muchos el libro de los Hechos es solo histórico, para nosotros es normativo en lo relacionado a las lenguas como señal y en todo lo referente a práctica y fe, como escritura inspirada que es. 2 Timoteo 3:16. El Espíritu Santo no cesó su obra con los apóstoles ni con el libro de los Hechos, sino siguió manifestando su poder y gracia a través de la iglesia, según las epístolas lo testimonian. En efecto, tal como Jesucristo había prometido, la presencia del Espíritu Santo se hizo real en todo lugar donde fuera invocado su nombre, aunque en algunas ciudades se dieron excesos en cuanto al orden del culto, atribuyéndoselos al Espíritu Santo. El apóstol Pablo se encargó de corregirlos. A finales del siglo XIX, había en diferentes lugares del mundo grupos de creyentes de diversos contextos protestantes que, en oración ferviente y sincera, pedían un nuevo despertar espiritual, tal como el que describe el libro de los Hechos. Como es habitual, el Señor no retardó su respuesta y pronto el Espíritu Santo empezó a bautizar a creyentes de varios países. Así, al terminar el siglo XIX y comienzo del siglo XX, se produjeron avivamientos en distintas ciudades de Europa y los Estados Unidos. Estos avivamientos se caracterizaron por un marcado espíritu de oración, un intenso trabajo hacia la evangelización, una insistencia en cuanto a la realidad y perintenencia de los dones espirituales, un despertar del celo misionero, preocupación por la eternidad, la insistencia en la glosalía como manifestación externa del bautismo del Espíritu Santo, así como renovado interés en la santidad. Recién concluida la Revolución Mexicana, cuando Dios levantó a grandes hombres que hicieron memoria con la predicación del Evangelio Pentecostal en México, a pesar del ambiente de intolerancia religiosa y de las dificultades gubernamentales para el establecimiento de lugares de culto público, diferentes hombres y mujeres se dieron a la tarea de sembrar la semilla de las asambleas de Dios a costa incluso de sus propias vidas. En el presente siglo, la Asamblea de Dios, que nació con los avivamientos de principios de la pasada centuria,
son la denominación evangélica de mayor crecimiento en México. Pero no sería justo ignorar la labor que desempeñaron los pioneros del pentecostalismo asambleísta, instrumento de Dios que en un momento histórico caracterizado por la intolerancia religiosa y trabas gubernamentales, nunca cedieron en su misión. El movimiento pentecostal nos enseña que el protestantismo tiene grandes retos para la época presente. En nuestra sociedad abunda la idolatría, la corrupción y violencia en todos los niveles. Cada vez hay más familias disfuncionales con el proceso de desintegración. Es aquí y ahora que cada joven redimido con la sangre del Cordero ha de tomar ese desafío y bajo el poder del Espíritu Santo implantar el reino de Dios en el lugar que Dios le ha puesto. Hagamos que nuestro lema juvenil sea una realidad en cada joven asambleísta, por una juventud ideal y llena del Espíritu Santo.